Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 14. Estamos analizando Primera de Corintios, el capítulo, apenas vamos en el capítulo 3 y estamos viendo los versículos 1, 2 y 3. En el video número 13 finalicé con unas palabras tristes diciendo que precisamente cada congregación, cada comunidad cristiana lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción cuando en su interior existen todavía cristianos inmaduros, todavía personas que no han comprendido su deber para con Dios y su necesidad de crecer espiritualmente. También en el video de número 13 hablamos acerca de lo que sucedió en Corintio. Hubo un desorden y ese desorden provocó muchos problemas a la congregación. Que la imagen buena que existía en Corinto acerca de la iglesia, esa imagen buena, atractiva, correcta y adecuada que los corintios, la ciudad de Corintio miraba en la congregación, esa mirada buena fue perdida. Y que la iglesia, la congregación, llegó a ser parte del problema o parte de los problemas que en la ciudad existían, puesto que en el seno de la misma congregación sucedió un problema y se le va a dar solución. Pero el punto que estamos enfatizando en estos momentos es que el cuerpo de Cristo sufrió contaminación, sufrió un problema de pecado, y en cada congregación, cuando sucede una circunstancia de esta naturaleza, realmente el cuerpo local es el que sufre, es el que llega a tener problemas, incluso problemas hasta de la desaparición. Mencioné también que el problema se menciona en dos sentidos, pero estamos analizando todavía el asunto de la carnalidad, versículos del 1 al 3. Así que me voy a enfocar en estos momentos en la continuación de este párrafo, leyendo los versículos 2 y 3. Le damos una lectura a nuestra Biblia, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice el texto: odia beber leche y no alimento sólido. Mi versión dice no vianda, pero vianda o alimento sólido es lo mismo. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hace la pregunta que hace Pablo. Así que, comenzando desde este punto, analizamos lo siguiente. La congregación entonces nos muestra, o en los dos versículos nos muestra, Pablo nos dice que le dio a comer todavía alimento espiritual porque no estaban fortalecidos para poder recibir el alimento sólido. Lo cual nos muestra el perfil de la carnalidad de esta manera. Fíjense bien. La congregación va a tener apetitos espirituales deprimidos o reprimidos. La congregación, aunque no lo sepa, anhela y necesita conocimientos más profundos bíblicos. La congregación de los Corintios necesita saber más, necesita entender que el apartarse del mundo no es un juego de palabras o no es una ordenanza por parte de los líderes o de los guías espirituales, los predicadores, ancianos, diáconos o evangelistas, sino que es una obligación de cada cristiano el dejar la vida pasada y iniciar la nueva vida, una nueva forma de ver la vida cuando nos convertimos en cristianos. Ahora bien, este diagrama ponemos aquí las dos clases de alimentos, mencionamos las dos clases de alimentos que Pablo menciona en los versículos 2 y 3. Menciona la leche, cuando dice en el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda. Leche y vianda, leche y alimento sólido. Dos formas de alimentar una congregación, dos formas de alimentar el grupo de cristianos en donde nosotros estamos trabajando. Si usted es una nueva persona y apenas tiene el deseo de convertirse, tiene el deseo de saber, de conocer, sepa pues que en la Iglesia de Cristo necesitamos presentar estos asuntos adecuadamente y realizar las actividades pertinentes para la solución de estos problemas. Cuando Pablo menciona odia beber leche en el versículo 2, dice odia a beber leche, la leche significa el alimento básico, significa el alimento elemental, los rudimentos de la doctrina. Por supuesto no se está refiriendo a la leche física, la leche
producida por una madre o producida por un animal para consumo humano. Es una, vamos a decir, una metáfora, una frase que se usa para entender que los cristianos de Corinto se les dio información básica, se les dio información elemental, se les dio lo rudimentario de la Escritura, lo primero de la Sagrada Escritura, lo primero del plan de salvación, porque la congregación no experimentaba crecimiento, no experimentaba aumento de conocimiento. Entonces, cuando una congregación se alimenta constantemente de lo más sencillo, de lo más básico, de lo más elemental, del amor y de las buenas obras, necesitamos pasar a la siguiente etapa. Cuando se enseña lo básico es cuando los cristianos son recién convertidos y les enseñamos lo necesario, lo que un cristiano necesita saber acerca de su responsabilidad como cristiano. Pero el conocimiento se va dando paulatinamente. Es difícil encontrar hermanos que en un corto lapso de tiempo adquieran gran conocimiento. La gran mayoría van adquiriendo su conocimiento poco a poco. Pero ahí está el deber, ahí se encuentra el deber, la obligación de cada una de las personas encargadas de transmitir la enseñanza. Tenemos que transmitir la enseñanza con conocimiento para que nuestros hermanos no nada más les demos, como mencioné en el video anterior, una pequeña embarrada de conocimiento, sino que necesitamos profundizar con ellos desde un principio, irles mostrando que ser miembro de la iglesia implica una responsabilidad, no tanto para el que le enseñó, sino para Dios Todopoderoso, para nuestro Señor Jesucristo, quien ha dado su sangre para que la iglesia fuese comprada, para que los cristianos fuesen comprados, fueran rescatados de su vana manera de vivir, fueran rescatados de las manos de Satanás. Dos clases de alimentos. Una congregación que ya recibe el alimento sólido, que ya recibe las viandas, es aquella congregación que ya entiende a plenitud sus responsabilidades, que ya entiende lo que es el plan de salvación y su futuro, que ya sabe lo que significa buscar a personas para enseñarles lo mismo, para que después ellos también vayan y enseñen más allá y que la iglesia se expanda. Cuando una iglesia se queda estancada en el tiempo, en el lugar donde existe, y únicamente pasan 10, 15, 20 años y no se nota movimiento, sino únicamente los ingresados ahí van a estar perennemente viviendo en amor, viviendo en confraternidad, viviendo en actividades donde ellos mismos se enlazan y se dan calorcito congregacional unos a otros, es bueno. Pero aparte de eso necesitamos darle el conocimiento más avanzado. Necesitamos darles las percepciones bíblicas que son difíciles de entender. Necesitamos darle o que entiendan las concepciones físicas, las concepciones difíciles de comprender, las palabras difíciles de entender, pero no imposibles. Y aquí es donde hacemos uso de herramientas necesarias para la transmisión del conocimiento. La generalidad de las congregaciones pensamos que únicamente con lo que podamos interpretar de las Sagradas Escrituras es suficiente. Es suficiente nada más cuando estamos en este proceso del crecimiento. Pero una vez que ya hemos avanzado en el tiempo, con cristianos que ya tienen 2, 3 años de convertidos, necesitan ir avanzando y entonces es en donde la iglesia, la congregación necesita aumentar su conocimiento. Y constantemente hago mención de la dotación de buenas herramientas para nuestros hermanos que enseñan. En mis videos presento lo que físicamente puedo mostrar, porque son herramientas que se adquieren cuando son fáciles de comprar. Yo sé que hay muchos hermanos que no tienen las mismas capacidades, pero necesitamos el esfuerzo. Este libro habla acerca de la historia de la restauración, de cómo el cristianismo se establece en Estados Unidos y cómo después se transmite para México, para otros países, cuando los hermanos Campbell son los, vamos a decir, los promotores. Este libro lo escribió Antonio Monroy de España y bueno, nos muestra una buena información adecuada para cada uno de los instructores. Luego, existe cantidad de libros que podemos utilizar para transmitir nuestra enseñanza. Este libro habla acerca de Daniel, que nos ayuda a obtener información, pero los básicos, la historia del cristianismo, que lo he mencionado varias veces y que podemos comprarlo. Yo sé que me van a decir que ya existen las internet y que ahí pueden encontrar información suficiente, pero en las áreas rurales, las áreas alejadas donde no hay este tipo de facilidades,
el Internet, es necesario armarnos de este tipo de herramientas. Los diccionarios bíblicos que nos ayudan a entender, comprender, los diccionarios de las palabras griegas y hebreas que nos ayudan a entender, a comprender mejor las enseñanzas, una serie de 2, 3 o 4 Biblias que nos ayudan a mirar las distintas palabras que aparecen en las distintas versiones, y más material. Necesitamos tener cantidad de material. Yo les recomiendo a ustedes, si acaso no se ofenden, el material que manda la Escuela Bíblica de Arkansas. Yo en lo personal recibo muchísimo material por parte de esta escuela, en la cual me informo para poder hacer mis presentaciones. Son libros que nos hablan acerca de la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, en fin, que nos presentan lecciones, investigaciones que ya los eruditos han realizado y que se presentan para nosotros como herramientas necesarias. Pobre de la congregación en cuyo lugar los hermanos líderes, los hermanos guías, los hermanos predicadores no se ilustran, no se capacitan para dar el alimento sólido a las congregaciones. Entonces recuerden, en Corinto sucedió lo siguiente. Pablo está diciendo que les da a conocer lo más sencillo porque todavía no son capaces para aprender las percepciones, concepciones, las ideas más avanzadas acerca del cristianismo. 2 maneras de alimentar una congregación, 2 formas en las cuales se puede hacer crecer una congregación. ¿Y qué más podemos decir acerca de estas 2 maneras de alimentar una congregación? Bueno, esto es el reflejo de la forma en que las congregaciones van adquiriendo conocimiento. Déjenme escribir aquí algo que me siento más a gusto con las notas en el pizarrón para poder explicar lo siguiente. Cuando hablamos de las 2 clases de alimentos, también se nos muestran 2 clases de personas que brotan cuando se da este tipo de conocimiento. El enano espiritual, el hermano que nunca crece, la hermana que nunca crece, que solamente están pensando en ser apapachados, ser amados, ser queridos, ser abrazados, sentir el calor cristiano, pero que no se atreven a ir más allá para continuar con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a otras personas y hacer que la iglesia crezca. Entonces necesitamos entender que esos 2 alimentos son el reflejo de 2 clases de organismos. Un organismo debilucho, el que se alimenta nada más de la pura leche, de la leche espiritual, y un organismo resistente, aquel que se alimenta que toma alimento sólido, usando las frases estas en relación a las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando estos organismos existen, vamos a poner aquí el reflejo de 2 organismos. Cuando estos organismos existen, van a tener ciertas características. Reflejo de 2 organismos religiosos. 1. El grupo que recibe poca enseñanza, que recibe nada más lo elemental y que continuamente les está hablando nada más de los rudimentos de la doctrina, el amor, el abrazo, la enseñanza, no quiero que nos hables de la ofrenda, no quiero que nos hables de temas difíciles, queremos que nos hables nada más de querernos los unos a los otros. Y si alguien comete tiene un problema, no le hablen fuerte porque se puede retirar, porque el hermano o la hermana son de los que dan más ofrendas, y si hablamos fuerte acerca de su pecado, se puede ir y entonces no llegan ofrendas. No es esa nuestra misión. Nuestra misión no es la cuestión de que lleguen cantidades de ofrendas para que nuestro trabajo se realice. Nuestra misión es enseñar a las personas cómo pueden ser salvados y cómo pueden ir creciendo espiritualmente. Por eso, en el caso de los que se alimentan con leche, son reflejo de un organismo que está no muerto, pero está moribundo. Ustedes saben lo que significa la palabra moribundo. Está entre vivo y entre muerto, está como que se muere, está que se salva. Un espíritu, un organismo moribundo, es aquella persona que está contento con su condición. En cambio, quien recibe la otra clase de alimento, quien recibe la otra clase de alimento más sólido, el conocimiento más profundo, hablamos acerca de cristianos que son, voy a usar la palabra, florecientes. Entiéndase como el caso de las plantaciones, cuando se fertilizan, se ven más grandes, más hermosas, más florecientes, más productivas.
Pero un organismo moribundo, haciendo la comparación con las plantas, son como aquellas plantas que nunca se fertilizan, nunca se riegan y allá se mantienen todas resecas, una que otra flor proporcionan, hablando de las plantas, y muy poco fruto. En cambio, las que reciben suficiente alimento hablan acerca de personas que están, fíjese bien, descontentos con su condición. Cuando un cristiano está descontento con su condición de conocimiento, busca o trata de aumentar su conocimiento. Descontento con su condición hablamos de personas que quieren salir adelante, quieren conocer más, tienen el deseo de ayudar a que la iglesia se expanda. Ese tipo de personas son las que en cada congregación necesitamos cuidarlos, ayudarlos, mantenerlos, impulsarlos. Los moribundos son aquellas personas que siempre están contentos con su condición, están satisfechos, contentos con su condición. Pero los florecientes, los que no están satisfechos, anhelan conocer más, anhelan saber más para colaborar en el plan de Dios. Ahora bien, hablamos entonces de cómo se reflejan estas dos situaciones. Cuando una persona tiene apetitos reprimidos, apetitos espirituales, deseo de conocer, pero se le reprimen. He conocido historias de hermanos que me mencionan que no ilustran o no enseñan o no capacitan a colaboradores porque tienen miedo que cuando esos colaboradores aprendan, entonces crezcan y nos den una puñalada por la espalda y provoquen división en la congregación. ¿Puede suceder eso? Infortunadamente sí, pero eso no debe de impedirnos el plano, el programa de crecimiento que tenemos para nuestra congregación en donde estamos laborando. Ahora bien, otro punto más acerca de la carnalidad. Voy a quitar esto y vamos a escribir aquí otra idea que la vamos a ampliar en estos momentos. Estamos hablando acerca de lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Déjenme leérselos. Dice el 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿De qué está hablando aquí el autor? Nos está hablando acerca de la actitud o la actividad secular que existe en la congregación. Cuando la congregación tiene esa actitud secularista, entonces es cuando suceden problemas. ¿Cómo puede ser que una congregación mantenga una actitud secularista? Miren, Pablo está diciendo estas palabras que son claves para nosotros. Cuando dice la frase celos se escribe igual en griego que en español, se escribe así. Ok. Celos significa algo así como contiendas, envidias, no estar satisfecho porque mi hermano o porque mi hermana tiene estas cualidades, tiene estas características y yo no las tengo. Cuando una persona actúa de esa manera, está mostrando su celo, está mostrando no celo para luchar, sino su celo de envidia, de coraje, de resentimiento, que es lo que está hablando aquí Pablo. Pablo también menciona otra palabra, menciona la palabra contiendas, que ya en uno de los videos expliqué cuál es la palabra griega para contiendas, que significa precisamente luchas, rivalidad, competencia, deseo de sobresalir, deseo de confrontarse. La palabra griega para contiendas es la palabra eris, que significa precisamente eso. Rivalidad, contienda, lucha, deseo de sobresalir. Mírenme a mí porque yo soy más importante. No mires al hermano, no mires a la hermana, porque nada más a ellos. Tienes tus preferidos. Son frases que se oyen en congregaciones cuando los cristianos no son maduros, no están fuertes en conocimiento. Se encelan por las actitudes o por las situaciones que pasan en la congregación. Pablo menciona otra palabra aquí en el versículo 3, es la palabra disensión. Contiendas y disensión, da la idea de lo mismo. Son desacuerdos, existen disensiones.
habla acerca de lucha. La misma palabra para contiendas, eris, también se aplica para disensiones. Son desacuerdos con el guía, con los guías de la congregación. ¿Cómo son esos celos, esas contiendas y esas disensiones? Son de acuerdo a como el Señor lo promueve. El Señor quiere que seamos celosos, pero celosos para proclamar el Evangelio, que tengamos celos de la doctrina, que es diferente. Pero este tipo de celos, voy a poner aquí la frase, son según el modo humano. Cuando estas actitudes son según el modo humano, el modo terrenal, suena más convincente la palabra terrenal, entonces es cuando hay problemas, cuando la gente practica estas actitudes de acuerdo a la forma en que el mundo las practica, que los terrenales lo practican. Ahora, ¿cómo mostraron esto los corintios? ¿Cómo mostraron esas actitudes los corintios? Bueno, primero es que trajeron muchas ideas de fuera de la congregación, fuera del mundo, trajeron esas ideas para dentro de la congregación. Voy a mencionar un ejemplo. Si en su congregación llega el momento de seleccionar ancianos, diáconos, evangelistas, pues más bien los ancianos y los diáconos, puede suceder que en la congregación algunos tengan la idea no correcta, de hacer un tipo de campaña política, así como los candidatos de una presidencia municipal, hablando de la división política de México, en las contiendas políticas, en las presidencias municipales, vamos a decir eso para no hablar de gubernaturas o de la presidencia de la República. Cuando hay una elección, los partidos políticos lanzan sus consignas, buscan gente, hablan abiertamente al público, presentan las actitudes o las características de su candidato, diciendo que son los mejores. En fin, eso es política. Y infortunadamente algunos cristianos traen la política de fuera dentro de la iglesia. Y entonces cuando se trata de seleccionar ancianos o diáconos, lo quieren hacer al tipo política. Comienzan a hacerse las visitas a los miembros para decir, mira, vamos a votar por este hermano para que sea anciano, porque este anciano es así, así, así. Y las personas más sencillas se dejan llevar por aquellas que tienen mayor conocimiento, mayor sagacidad, más que conocimiento, son sagaces en el mundo político y quieren aplicar esos conocimientos en el mundo eclesial. No funciona, pero cuando traen esas cosas de afuera adentro de la iglesia, entonces va a surgir la carnalidad. La carnalidad siempre va a afectar a la comunidad, en cualquiera de sus aspectos. Por ejemplo, se va a deformar el carácter espiritual de la iglesia, el carácter misionero de la iglesia. Se va a falsear la razón de ser de la iglesia. La iglesia es para proclamar el cristianismo, la iglesia es para ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se meten ideas políticas, nada más tomé la cuestión de la palabra política como un ejemplo cualquiera. Cuando se introducen las prácticas políticas de fuera de la congregación, entonces se deforma el carácter de la iglesia. Va a haber un falseamiento de su ser, de su razón de ser. ¿Por qué existe una iglesia? La iglesia ha sido formada para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a todo el mundo. Esa es la función. No es para que existan liderazgos o cabezas o personas importantes que guíen. Se olvida el concepto de que un guía tiene que ser un servidor y piensan que el concepto de ser un anciano es ser el manda más, ser el jefe, ser el que ordena, el que lleva las cuentas, el que, en fin, el que está al frente porque es el que maneja políticamente mejor la congregación. No es así. Aquel que quiera ser una persona importante en la congregación tiene que aprender a servir a la congregación. Y ese concepto de servir se distorsiona. Ahora, cuando se traen ideas de fuera, dentro de la congregación, va a existir inestabilidad interna. Va a existir contiendas. Porque si un candidato para anciano, entre comillas, gana y el otro candidato pierde, entonces va a haber disconformidad y se llega incluso al caso de el abandono o la división de la congregación porque un grupo estuvo en desacuerdo que aquel candidato fuera el anciano o los ancianos y que el que ellos propusieron no fue seleccionado como anciano, como predicador, como lo que quieran en la congregación.
Y eso se llama, otra vez, vamos a decir que están metiendo ideas mundanas dentro de la iglesia. Cuando sucede eso, menciona ahorita, hay pérdida de la identidad, hay desintegración de la congregación. Y si no desintegración, bueno, disminución. Una congregación floreciente, vamos a decir, de 40 miembros, surge ese problema y de repente ya surgieron dos. Son 20 de aquí y otros 20 que prefieren retirarse porque van a formar nuevas congregaciones. En lugar de fortalecer aquella que ya está establecida, que tiene los elementos necesarios para su crecimiento, no, mejor se desestabiliza y se van. Si tienen un buen guía, si tienen buenos guías, crecerán. Pero si no tienen buenos guías, se quedarán estáticos, se quedarán estables y ya no habrá crecimiento en esa congregación. Así que entonces la carnalidad es una de las herramientas, una de las cuestiones del desorden que sucedió en Corinto. Déjenme hablar de otra más. Miren. La carnalidad que aparece en esos versículos va complementada de lo siguiente. En los versículos 1, 2 y 3 aparece otra idea central y la voy a exponer en estos momentos. Hablamos de, realmente la siguiente sección aparece en los versículos, vamos a ver aquí, versículos desde el 4 hasta el 23, déjenme ver aquí en mis notas, exactamente dice, tenemos aquí capítulo 3, 4, hasta todo el capítulo, ok. Encontramos lo siguiente. Es la segunda, el otro aspecto de la desintegración del desorden, es el partidismo. Y vamos a mirar cómo en esos versículos se presenta precisamente lo que vengo diciendo como en cuestiones políticas. Esto está desde los versículos 4 hasta el versículo 23. El partidismo. ¿Qué cosa es el partidismo? Bueno, el partidismo es la situación en la cual gentes confían en gentes más que en Cristo Jesús. Vamos a hablar aquí cómo es el partidismo. Miren, el partidismo obviamente va a estar centrado en el humano, en el ser humano. Por eso vamos a poner aquí que el partidismo es homocéntrico. Hablando de homos, habla de hombre, entonces se centra en las cualidades del hombre, no en Cristo Jesús. ¿En qué sentido es homocéntrico? Bueno, cuando la gente comienza a decir lo siguiente, dice el verso 4, porque diciendo el uno, vamos a ver aquí, yo soy de Pablo, dice el otro, yo ciertamente, y el otro dice, yo soy de Apolos. Y entonces Pablo hace la pregunta, dice, ¿no sois carnales? Hablamos entonces de cuando una persona es homocéntrica, se centra en personalidades. Y entonces vamos a hablar que la congregación le gustó, le llamó más la atención la forma en que Pablo presenta sus mensajes. Pablo, de acuerdo a la historia, sin necesidad de buscar en el diccionario, de buscar información, sabemos que no tiene una personalidad agradable. No es, vamos a decir, no tiene características que les guste a la gente. Pero cuando la gente menciona, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, esto nos indica precisamente que la gente se fija más en el aspecto humano. Soy de Pablo, dicen uno, y otros dicen, soy de Apolos. Y entonces Pablo, cuando explica el verso 4, menciona entonces, ¿no sois carnales entonces cuando están pensando de esa manera? Bueno, lo mismo en cualquier congregación, cuando las decisiones se basan más en la personalidad de los humanos que en el carácter de la iglesia, que en el aspecto divino de la transmisión de lo que Dios quiere que seamos en la iglesia. No quiero ampliar los videos, con 30 minutos son suficientes, de 20 a 30 minutos, así que nos miramos en el siguiente video para continuar con esta explicación. Que tenga bendiciones. Hasta luego.